Muy buenos días, queridos amigos, querida iglesia. Un domingo más donde estamos aquí, con el deseo de escuchar la voz de nuestro amado Dios, con el deseo de cantarle a Él y con el deseo de poder pronto a congregarnos. Mientras que los demás amigos y familiares se conectan a esta transmisión, vamos a ir escuchando esa bella canción que se titula Venid glorificar a Dios. Puros en su luz nos destinó ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificados en Cristo gracia da, nuestras culpas son llenos de redención. Nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Creyente del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Queridos amigos, querida iglesia, nuevamente muy buenos días. Por la bondad de Dios y por la misericordia de Dios nos encontramos nuevamente a través de esta transmisión virtual, un domingo más donde podemos recibir una predicación de su palabra, donde podemos compartir desde nuestros hogares verdades que transforman nuestra mente y nuestro corazón. Pero antes de empezar quiero leer este texto para ustedes, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, los versículos del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Mientras los seres vivientes que tenían 6 alas cantaban: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, estos 24 ancianos se postraban, se arrodillaban, ponían delante de Dios sus coronas y cantaban: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que esta porción es muy clara de cómo nosotros debemos presentarnos y reverenciar a nuestro amado Dios, al que ha creado todas las cosas, aquel que es santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, aquel que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, con esto en mente, vamos a disponer nuestro corazón a orar, vamos a disponer nuestro corazón a adorar, vamos a disponer nuestro corazón a escuchar la predicación, vamos a pedirle a Dios que sea glorificado por nosotros en la atención que prestemos a este momento y en la participación desde nuestros hogares a este valioso momento. Los invito entonces a orar en esta mañana. Amado Dios, Señor, glorioso es tu nombre, el Señor Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, a quien estos seres vivientes con sus 6 alas cantaban: Santo, santo, santo. Bendito es tu nombre, Dios. Padre, ¿qué es el hombre delante de ti sino nada? ¿Qué son las naciones delante de ti sino nada? Solo tú eres digno de recibir alabanza y gloria. Pero Señor, este mundo y los afanes, las preocupaciones que tenemos, nuestro corazón deseoso de hacer lo malo, nubla la belleza de tu gloria. Es por eso que queremos orar pidiéndote perdón por cuanto hemos preferido irnos detrás de nuestros propios deseos antes que dedicarnos a contemplar tu gloriosa majestad. Perdónanos cuando hemos pecado por obra, por omisión o por pensamiento. Perdónanos, Señor, cuando vemos tu ley y no la queremos obedecer. Perdónanos porque aun cuando sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Padre, Señor, también deseamos que tú puedas ser glorificado en esta mañana. Y clamamos a ti para que nos permitas usar estos medios tecnológicos para escuchar tu voz. Nos encontramos, Dios, en nuestros hogares. Pero tu palabra, Señor, corre libremente. Padre, que nuestra débil mente, nuestro débil corazón, no interfiera en escuchar tu viva voz, por el cual somos renovados, por los cuales traes frutos de arrepentimiento y fe de justicia. Oh Dios, tú eres mayor que todas nuestras limitaciones. Por eso clamamos a ti y a tu poder, para que no teniendo en cuenta nuestros pecados, sino por tu propia gloria, hables a nuestros corazones. Te deseamos, Dios. Amén. Queridos hermanos, nuevamente vamos a cantar: venid glorificar a Dios. Glorificamos el Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y glorificamos a Dios en Cristo gracia da. Lavada nuestra culpación, tenemos redención. Ellos ya nos
su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificados el sonido de su espíritu, por fe tenemos honor. Nuestra fe más sangre nos uniremos a nuestro Trino Dios. Por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Por su gracia nuestra fe está garantizada hasta el final, y por la eternidad cantaremos a nuestro Trino Dios. Le daremos la gloria por su gracia, por su bondad y por su amor. Le daremos la gloria porque eres el Salvador. Qué bueno es nuestro Dios, que nos permite recordar estas verdades en esta mañana, mis hermanos. Y hoy deseo pues poder compartir con ustedes, habiendo terminado nuestra serie. Tristemente me recuerdo y me da algo de nostalgia en el corazón. Aquella maravillosa serie de los atributos de Dios. Vimos 10 de los muchos que Él tiene y que tiene mucho más, pero decidimos avanzar en la temática que estamos compartiendo y un poco a lo que se ha estado viviendo en las últimas semanas, a lo que significa que las iglesias puedan volver otra vez a congregarse y a reunirse en sus templos, y todas las dudas y ataques que existen por parte del mundo hacia las reuniones de las congregaciones, y frente a las dudas internas que sufren muchas congregaciones a no conocer por qué es que la iglesia se reúne y a qué es a que la iglesia se reúne. He decidido en esta mañana poderles hablar un poco del porqué de la adoración corporativa o adoración congregacional. Es mi deseo que podamos comprender en esta mañana por qué es que nosotros nos reunimos como pueblo de Dios a adorarlo a Él corporativamente o congregacionalmente. Ese término adoración corporativa hace referencia a una adoración congregacional. Para ustedes quiero leer en esta mañana 2 versículos, bueno, son 3 versículos, pero uno se encuentra en Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 20, y el otro se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 20. Sean llenos del Espíritu, dirigiéndose unos a otros en salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodías al Señor con su corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3:16. Deje que la palabra de Cristo habite en usted ricamente, o que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos e himnos y canciones espirituales, con agradecimiento en sus corazones a Dios. Vamos a orar. Dios, henos aquí en esta mañana, Señor. Padre, ha sido difícil el no poder estar juntos como pueblo tuyo y hacer estas oraciones, estos cánticos a una sola voz. Señor,
si no fuera porque conocemos que tú eres soberano, si no fuera porque conocemos que tú eres infinitamente más sabio, estaríamos completamente desmoralizados, Señor, en saber por qué no podemos compartir esa gracia de la comunión del pueblo de Dios. Pero entendemos que tú eres infinitamente más sabio que nosotros. Has traído un propósito para la gloria de tu nombre a través de estos confinamientos por esta enfermedad del coronavirus. Padre, tu pueblo, yo como predicador, necesitamos de tu viva voz. Recordamos que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo nos vino a mostrar el verdadero camino hacia ti, y ese camino es Él mismo. En ti está toda la abundancia de tus riquezas. Eres un manantial y una fuente inagotable de gracia, donde los viles pecadores podemos sumergirnos para ser renovados en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestras acciones, Señor, y en nuestras decisiones. Tú no te niegas a todo aquel que va a ti con un corazón contrito y humillado. Dios, solo podemos atender a tu voz porque Cristo ganó esos méritos para nosotros. Pero te lo pedimos, Señor, que hables a nosotros, que no tengas en cuenta los muchos pecados que tenemos, que no tengas en cuenta las debilidades físicas y morales del predicador. Oh Dios, habla a nosotros, por favor. Te pedimos esto, Señor, por alabanza y gloria de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les comentaba, aunque mi propósito es poder responder esa pregunta, ¿por qué debemos cantar en adoración corporativa? ¿O por qué nos reunimos congregacionalmente como un pueblo a presentar alabanzas a nuestro Dios? Esa pregunta, esa respuesta llegará casi al final del sermón. En la primera parte de este sermón, quiero que nos concentremos en poder hablar quién es ese Dios que nos convoca a reunirnos y adorarlo. ¿Cuál es la gloria de ese Dios que lo hace merecedor y digno de nuestros cantos? También vamos a mirar como un tercer punto por qué debemos glorificar a Dios. Y como cuarto punto, cómo glorificamos a Dios cuando nos reunimos corporativamente y cantamos. Entonces vamos a ver quién es nuestro Dios, qué es la gloria de Dios, por qué debemos glorificar a Dios, qué significa eso de glorificar a Dios y por qué cantamos corporativamente, por qué nos reunimos a cantar congregacionalmente. Como ustedes saben, mis hermanos, y quiero usar como introducción un poco la situación actual que hemos estado viviendo. Hace ya, creo que ya completamos 100 días, soy honesto, no llevo la cuenta exacta. A veces parece que fuera más, a veces que parece que fuera menos, pero sé que llevamos ya por lo menos cerca de 100 días en este periodo que han llamado pues confinamiento. Entonces, a través de ese confinamiento surgieron varias medidas de salubridad, de sanidad, por el bienestar común. Y la mayor de ellas fue que las personas teníamos que quedarnos en nuestros hogares. Y luego de un periodo de tiempo, las actividades humanas, trabajar y otro tipo de actividades, como proveer a nuestros hogares, tener empleos, traer alimentos a nuestras casas, se han ido abriendo paulatinamente, poco a poco. Y ciertos sectores para el gobierno han ido quedando como de último, en especial lo que es el entretenimiento y lo que es los servicios religiosos. Ahí empezamos a notar la gran diferencia que podemos tener con la percepción que tiene el gobierno acerca de Dios y su iglesia. Y a medida que vuelve otra vez a sonar que las iglesias pueden otra vez reunirse en nuestro país, que pueden otra vez volver a sus templos, surgió una gran controversia, o no sé si controversia, pero por lo menos desde las pocas redes sociales que yo utilizo, veo muchas opiniones de personas, tanto no cristianas como cristianas,
diciendo de que no hay una prudencia o cuál es la urgencia que tienen las personas de reunirse nuevamente en sus templos para adorar a Dios. Algunos son hasta vulgares, otros son hasta blasfemos, algunos son hasta irrespetuosos. Algunos estados que he podido ver en WhatsApp, por ejemplo, dicen, ¿cuál es la urgencia de reunirse? ¿No pueden rezar o orar desde sus casas? ¿O acaso es que Dios no los escucha en sus hogares? El más popular, por lo menos en el sector cristiano, es que ya están los pastores afanados por volver a recibir sus diezmos. Dentro del círculo cristiano se ha ido tomando tendencia ese sentimiento de la iglesia sigue abierta, la iglesia nunca cerró, porque la iglesia son las personas, podemos adorar a Dios en nuestras casas, es una nueva, tenemos que adaptarnos, Dios sigue siendo Dios y nosotros podemos hacerlo de nuestros hogares, y entre esas líneas hay ciertas verdades, pero no todas las verdades. Dentro de muchas congregaciones han impulsado estos recursos tecnológicos como una panacea, como el nuevo descubrimiento para la iglesia del hoy. Como que tú eres iglesia desde tu casa y no es necesario que estés congregado con otras personas. Ahora eres multifuncional porque estás en la iglesia y atiendes tu hogar. Todo eso será así. Es lo que Dios ha revelado. Mis hermanos, y no es mi propósito, convocarlos a ustedes o participar de esta predicación virtual para venir a dar mi propia opinión, para añadir mi opinión a otra serie de opiniones que se encuentran virtualmente o con las personas que ustedes puedan hablar. Yo solo quiero ser, y es mi oración a Dios, un emisor de las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Yo no vengo a traer una opinión sobre el propósito, sobre por qué las iglesias se reúnen o no deberían reunirse. Yo vengo a ser un emisor, un mensajero de verdades ya reveladas por Dios para que se puedan comprender. Y está en mi propósito que al final de esta predicación espero que sucedan dos cosas. Esta verdad revelada por Dios sean abrazadas en sus corazones. O si tú no llegas a estar de acuerdo con estas verdades reveladas, sea tu molestia no conmigo, sino contra el Dios Todopoderoso, Creador del universo. Porque son sus verdades y no las mías. Y para poder comprender de que por qué el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios con cánticos y oraciones, porque eso trae gloria a ese Dios en que su pueblo cree, es necesario que en primer lugar podamos definir quién es Dios, o quién es ese Dios, que convoca a un pueblo comprado por él mismo a precio de sangre, para que traigan gloria y honra a su nombre. Y nuestra primera pregunta que responderemos en esta mañana es: ¿quién es Dios? Y podríamos decir, hermano, ¿y usted cómo va a responder eso? Recuerden, soy un emisor, soy un mensajero de la palabra revelada de Dios. Y aún la palabra revelada de Dios tiene una porción exacta para responder esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Recuerdan la historia de Éxodo? Por allá en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente y le dice a Moisés que lo va a convertir en el líder de Israel para que saque a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Qué fue la respuesta de Moisés en el versículo 11, en el capítulo 3 de Éxodo? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Entonces Dios en el versículo 12 le dice: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Luego Moisés le responde nuevamente a Dios en el versículo 13. Moisés le dijo a Dios: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, tal vez ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? En pocas palabras, nuestra
pregunta original, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Y ustedes recuerdan la respuesta de Dios ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahí lo vemos. ¿Y qué significa ese yo soy? Viene de una palabra hebrea que en pocas palabras significa ser o es. En pocas palabras, cuando Dios está diciendo yo soy el que soy, está diciendo es yo, Dios es. Él es quien es. Él es absolutamente el ser supremo. Y para poder profundizar un poco más en esa respuesta, quiero valerme de un comentario de John Piper sobre este versículo. Piper dice que este versículo por lo menos tiene 10 implicaciones acerca de esa afirmación de Dios de yo soy el que soy. ¿Qué significa cuando Dios dijo yo soy el que soy? John Piper nos da 10 implicaciones. La primera de ellas dice, Dios es el que es, significa que nunca tuvo comienzo. Y eso es algo que resuena en nuestras mentes. Cuando un niño llega y te pregunta, cuando el hijo le pregunta al padre, papá, ¿quién hizo a Dios? Un padre sabio va a responder, nadie hizo a Dios, Dios simplemente es y siempre lo fue desde el inicio. Una segunda implicación de que Dios es el que es, significa que Dios nunca terminará. Así como nunca tuvo inicio, nunca tendrá fin. Él nunca dejará de ser. Una tercera implicación de esta afirmación de Dios es que Dios es el que es, significa que Dios es la realidad absoluta. No hay una realidad ante Él, no hay una realidad fuera de Él, a menos que Él lo desee y lo cree. Él no es una de las muchas realidades antes de la creación. Él simplemente está allí como la realidad absoluta. No es una teoría más como el mundo quiere hacer ver el cristianismo. Es una teoría que intenta explicar la vida moral y la fundación del mundo. No, Dios no es eso. Dios es la realidad absoluta. Una cuarta implicación de que Dios es el que es, significa que Dios es completamente independiente. No depende de nada que lo haga existir o que lo apoye, que lo aconseje o que lo convierta en lo que Él es. Él no necesita de nadie. Él es completamente independiente. Una quinta aplicación de que Dios es el que es, significa que todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Todo lo que no es Dios es secundario y dependiente. Es decir, todo lo creado depende de su creador. ¿Recuerdan ese pasaje en Colosenses? Todas las cosas son hechas por Él y para Él y son sustentadas por su poder. Todo lo que no es Dios depende del sustento de Dios. Una sexta implicación de que Dios es el que es, como lo dice allá en Éxodo, yo soy el que soy, Dios es el que es, significa que todo el universo en comparación con Dios es como nada. La realidad contingente independiente es una realidad absoluta e independiente como una sombra de la sustancia, como un eco de un trueno, como una burbuja hacia el océano. La realidad que conocemos es como un eco de un trueno, del verdadero ser significativo de esta realidad, que es Dios. Si tú pones en una balanza a Dios y pones a todo el universo del otro lado, el universo se va a ser levantado por el peso de Dios como si el universo fuera polvo, como si fuera nada. Cada vez que comparemos a algo con Dios, va a ser como si fuera nada. Isaías 40:17 nos dice, todas las naciones son como nada delante de Él. Son consideradas por Él como menos que nada y vacío. Una séptima implicación de que Dios es el que es. Eso significa que Dios es constante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no puede ser mejorado o disminuido. No está siendo transformado. Él es quien es.
Él no está no está en un constante desarrollo o en progreso. Él es la perfección absoluta y no se puede mejorar. Una octava implicación de que Dios es el que es, significa que Dios es el estándar absoluto de la verdad, de la bondad y de la belleza. No hay un libro que Dios pueda consultar para saber qué es lo que es correcto. No hay un almanaque visto que Dios consulte para establecer los hechos que van a suceder. No hay algún tipo de gremio que determine la belleza de Dios. No, Dios mismo es el estándar de lo que es correcto, de lo que es verdad, de lo que es bello. Sigue diciendo John Piper. Una novena implicación de que Dios es el que es, significa que Dios hace lo que le place y siempre es correcto y siempre bello y siempre de acuerdo con la verdad. No hay restricciones fuera de Él, desde fuera de Él, que puedan dificultarle hacer cualquier cosa que le plazca. No hay alguien que le pregunte a Dios ¿y qué hace? No hay alguien que le pueda poner un límite a Dios y a su soberana voluntad. Toda realidad que está fuera de Él está subordinada a su voluntad soberana. Quien es soberano es el creador y no la criatura. Y una última implicación de ese significado de quién es Dios, cuando Él ha dicho soy el que soy, significa que Dios es la persona más grande, hermosa, valiosa e importante. Él es el más digno de interés, atención y admiración y disfrute que todas las demás realidades juntas, de hecho todo el universo. No hay nada en la creación que pueda dominar nuestras emociones y pensamientos, generar admiración en el grado que Dios lo puede hacer. Porque solo Él es merecedor y digno de toda alabanza. Con estas 10 implicaciones podemos comprender un poco más de quién es ese Dios que se revela en las Escrituras. Dios es el que es. Esa afirmación yo soy, el gran yo soy que ustedes reconocemos, implica su soberanía, implica su eternidad, implica que es inmutable, implica que es poderoso, implica que es santo, implica que es independiente, que no necesita de nadie, implica que Él es el estándar absoluto de toda verdad y de toda bondad. Ese es el Dios que se revela a nosotros en las Escrituras. Y conociendo quién es ese Dios, podemos pasar a nuestra segunda pregunta, que es ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿O cuál es la gloria de Dios? Quiero usar una definición de John Piper, donde Piper dice: la gloria de Dios es su grandeza, su belleza y su valor en exhibición. La gloria de Dios es su grandeza, su belleza y su valor en exhibición. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 6? La visión de Isaías de Dios en su trono, cuando estaban cantando los serafines, esa maravillosa canción en el versículo 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y sigue diciendo: toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí surge una pregunta: ¿por qué no dice que toda la tierra está llena de su santidad? Si están cantando acerca de su santidad, ¿no? Santo, santo, santo. Y dice: toda la tierra está llena de su gloria. Posiblemente, mis hermanos, sea porque la santidad de Dios es su valor intrínseco, es su belleza, su grandeza en sí mismo. Pero cuando hablamos de la grandeza, de la belleza y del valor que brillan en revelación para que el mundo pueda conocerlo, pueda admirarlo y disfrutarlo, hablamos generalmente de la gloria de Dios. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, estamos hablando de la belleza evidente, del valor evidente, de la grandeza evidente de ese gran yo soy. Por eso es que en Hebreos 1:13 nos habla del resplandor de la gloria de Dios. O por lo menos el Salmo 19:1
Salmo 19, versículo 1 nos dice, los cielos hablan de la gloria de Dios. Y nos dice Piper que cuando se refiere a su grandeza, quiere decir a su alcance, a su extensión. Cuando se refiere a su belleza, quiere decir que se refiere a las perfecciones de todos sus atributos. Y cuando se refiere a su valor, quiere decir de que Dios, en hecho, es Él el tesoro más precioso, más valioso y más deseable que cualquier otra cosa en el universo. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su revelación al mundo que evidencia su grandeza, es decir, su extensión, su belleza, es decir, la perfección de sus atributos divinos, y su valor, es decir, siendo Él el tesoro más precioso que el mundo tiene. Eso es la gloria de Dios, la evidencia al mundo de la persona de Dios. Cuando hablamos entonces de que Dios debe ser glorificado, pasamos a nuestro tercer punto. Cuando hablamos de que Dios debe ser glorificado, estamos hablando no que le vamos a añadir gloria, porque Él es glorioso de la eternidad, sino que vamos a magnificar delante de todos los demás lo que Él es, en su grandeza, en su belleza y en su valor. Hermano, ¿y qué tiene que ver todo eso con la adoración corporativa? Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Y ya les voy a decir por qué he hecho tanto énfasis en Dios, en su gloria, y ahora en este tercer punto de por qué debemos glorificarlo. Y aquí surge una pregunta. Antes de poder responder ese por qué debemos glorificar a Dios. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Si cantamos y decimos a Dios sea la gloria, ¿por qué será que el pueblo de Dios no glorifica a Dios como debería hacerlo? ¿Ustedes piensan que las congregaciones al día de hoy son fieles a glorificar a Dios? ¿Qué piensan ustedes de sus hogares? Quisiera ver en las caras a través de las preguntas, a ver si están pensando. Mis hermanos, ¿no piensan ustedes que si las congregaciones glorificaran a Dios por quien es Dios, no alterarían en primer lugar la fidelidad de la predicación de su palabra, verdad? Y hoy vemos tantas congregaciones saturadas de predicaciones humanistas más que de predicaciones cristocéntricas. Si las congregaciones glorificaran a Dios por quien es Dios, no veríamos cómo han cambiado la liturgia, donde han puesto en la centralidad la diversión y el entretenimiento antes que la gloria de Dios. Si las congregaciones glorificaran a Dios por quien es Dios, pondrían en práctica propiedades o características propias de la iglesia reveladas en las Escrituras, como la disciplina eclesiástica. Hablar de disciplina eclesiástica hoy en día o hablar de membresía de una iglesia es como hablar de años atrás de la historia antigua de la iglesia. Es evidente que en muchos sectores las congregaciones no dan gloria a Dios por quien es Dios y han abandonado la voluntad revelada de Dios para añadir sus propias ideas acerca de la celebración litúrgica de las iglesias. Ahora, ¿qué debería suceder para que las iglesias pudieran glorificar a Dios por quien es Dios? Creo que una de las cosas que debería suceder es que pudiéramos ustedes y yo y el pueblo de Dios contemplar la percepción que tiene Dios de su propia gloria. Si nosotros comprendiéramos lo que Dios piensa de su propia gloria, seguramente seríamos más reverentes delante de Dios. Y podemos contemplar lo que piensa Dios de su gloria a través de 6 de sus principales obras en el desarrollo de la historia humana. Hay 6 obras principales en el desarrollo de la historia humana que nos evidencia qué piensa Dios de su propia gloria o con qué propósitos Dios hizo estas obras. La primera obra es
la predestinación. Miren lo que dice Efesios 1, 5, 6. Él nos predestinó para su adopción como hijos por medio de Jesucristo, de acuerdo con el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. La segunda obra es la creación. Isaías 43, versículos 6 y 7. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas del fin de la tierra, a todos los que son llamados por el nombre, a los que creé para mi gloria, a quienes formé e hice. La tercera obra es la encarnación. Miren lo que dice Lucas 2 en los versículos del 11 al 14. En aquella revelación de los pastores, de los ángeles a los pastores en la madrugada, en aquella visión que ellos tuvieron, y el anuncio de que en la ciudad de David nacería un Salvador, que es Cristo el Señor, y que la señal para ellos es que iban a encontrar un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en esa historia de repente, junto con el ángel, hubo una multitud del ejército celestial que alababan a Dios, cantaban: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres que aman a Dios. Ahí es evidente que en la encarnación el propósito de Dios era su gloria en las alturas. La cuarta obra donde podemos evidenciar qué piensa Dios de su gloria es la sustitución en la obra de Cristo en la cruz. Dice Romanos 3, 25 y 26. Dios presentó a Cristo como propiciación con su sangre para ser recibido por fe. Esto era para mostrar la justicia de Dios, porque en su paciencia divina había pasado por altos pecados anteriores. Era para mostrar o evidenciar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La quinta obra de Dios, donde podemos ver qué piensa sobre su gloria, es en la santificación. Filipenses capítulo 1, los versículos 9 y 11. Y esto te ruego para que tu amor pueda abundar aún más y más en conocimiento real y en todo discernimiento, para que puedas y seas lleno del fruto de la justicia que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y una última obra es la consumación o la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 9 y 10 nos dicen: sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga ese día para ser glorificado en sus santos y para ser maravillado de todos en los que han creído. ¿Por qué Dios ha creado o por qué Dios ha planificado, es la palabra adecuada, la segunda venida de Cristo para ser glorificado en medio de sus santos? Podemos concluir con estos 6 pasajes que evidencian 6 obras: la predestinación, la creación, la encarnación, la obra de Cristo en la cruz, la santificación y la segunda venida de Cristo. Que el propósito de Dios en todos sus planes es la alabanza de su gloria, que su gloria sea conocida, admirada y disfrutada por sus criaturas. En otras palabras, Dios mismo exalta radicalmente a Dios en sus propósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú existes, tu familia existe, la iglesia existe, todo lo que existe es para la gloria de Dios. Es lo que nos dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿no? La primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Son las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Sea que comas, o que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Mis hermanos, como es evidente en estos versículos, Dios está tan interesado en su gloria que todos sus propósitos y planes y obras son para la alabanza, gloria, conocimiento y disfrute de su pueblo en Él. ¿Vamos comprendiendo hacia dónde vamos? ¿Vamos comprendiendo por qué es que la iglesia debe reunirse? Pero ya vamos a llegar. Hemos visto entonces quién es
ese Dios que nos llama y nos convoca a reunirnos. Hemos visto qué es su gloria y con qué propósito Él decide evidenciar su majestuosidad, su belleza, su valor en todas esas obras. Y cómo entonces, ahora sí, el pueblo de Dios debe glorificar a su Dios. ¿Qué significa entonces que el pueblo de Dios debe glorificar a su Dios? Que es nuestra tercera pregunta. Decíamos que hace un momento que cuando hablamos de glorificar a Dios no estamos diciendo que lo vamos a hacer a Él glorioso. Significa que Él ya es glorioso y que nosotros vamos a mostrar a los demás lo que Él es, a mostrar a los demás que Él es el que es, como se le reveló a Moisés. Eso significa glorificar a Dios, evidenciarle a los demás lo que Él es. Y cuando hablamos de magnificar o glorificar, hay dos formas que podíamos interpretarla. Una podía ser usando un microscopio y otra usando un telescopio. Cuando tú vas a magnificar en un microscopio, vas a tomar algo muy pequeño y lo vas a hacer grande. Mientras cuando tú vas a usar un telescopio, vas a tomar algo que es muy grande, pero se ve muy pequeño y vas a ampliarlo para poder ver todo lo que es Él. Y cuando hablamos de Dios, Dios no es un ser pequeño que la iglesia intente mostrar una grandeza a los demás. Todo lo contrario, Dios es un ser tan grande, pero que por el pecado del mundo no reconoce a Dios por lo que es. Que la iglesia, en su forma de adorarlo, en su sometimiento a ese Dios y en la comunión de los unos a los otros, glorifica, magnifica lo que Dios ya es y hace que para el mundo incrédulo sea evidente lo que Dios es, solo que ellos no quieren reconocerlo. Cuando hablamos de glorificar a Dios, hayamos dicho entonces que la razón por la que existimos es para traer gloria a su nombre, ¿no? Todo lo que hagamos es para la alabanza y gloria de su nombre. Y cuando hablamos de magnificar a Dios, queremos hablar de experimentarlo y demostrarlo, lo que Él es realmente. Glorificar a Dios es experimentar y evidenciar lo que Él es verdaderamente. Por eso es que Pablo en Romanos 12, 1, 2 nos dice: por lo tanto, les pido, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es su culto racional o es su adoración espiritual. El objetivo de toda la vida es adorar a Dios, que en pocas palabras es experimentar y evidenciar su grandeza, su belleza y su valor. ¿Y por qué utilizamos esas dos palabras? Experimentar y evidenciar o demostrar. Porque cuando hablamos de que el pueblo de Dios debe glorificar a Dios, debe experimentarlo y evidenciar. Bueno, decimos eso porque cuando hablamos de experimentar a Dios, es un acto invisible del conocimiento de la mente y del corazón. Mientras cuando hablamos de mostrar a Dios, es un acto visible del cuerpo. Y ambas son partes de la adoración auténtica. Lo que sucede internamente y lo que debe suceder externamente. Donde falta alguna de las dos, el otro está incompleto. Si tratamos de mostrar a Dios cuando no hay una experiencia interna, eso se llama hipocresía. Si tratamos de mostrar a Dios únicamente como una revelación de conocimiento, pero no con los afectos adecuados de una adoración interna, se llama hipocresía. ¿Y por qué utilizo la palabra hipocresía? Porque fue lo que le dijo Jesús en Mateo 23, 25 a los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias el exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia. Entonces no podemos glorificar a Dios solamente de forma externa, sin haber una transformación interna.
Pero si intentamos glorificar a Dios únicamente desde el interior, pero no con una evidencia externa, a eso la Biblia lo llama estar muerto. Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, está muerta. O Mateo 7:17, todo buen árbol da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos. La experiencia interna que glorifica a Dios es conocer a Dios verdaderamente y sentirlo debidamente. Un conocimiento fiel de quién es ese Dios que se revela y unos sentimientos que se deben a ese Dios. No podemos glorificar a Dios como deberíamos sin un conocimiento que esté de acuerdo a la verdad y los sentimientos de Dios que concuerden con la grandeza, la belleza y el valor de Dios. Seríamos como Pablo dice en Romanos 10:2, tienen celo de Dios, pero no según el conocimiento, sino más bien por un deseo de vanagloria muchas veces. Hay muchas personas que conocen a Dios y desean que sean conocidos, no Dios, sino ellos por su conocimiento. Ahora, el conocimiento sin el corazón es el conocimiento de los demonios. ¿Recuerdan Santiago 2:19? Incluso los demonios creen y tiemblan. Ellos saben la verdad, pero a ellos no les interesa, no les encanta, no hay una transformación emocional. Ellos están muertos para eso. La experiencia auténtica de Dios debe ser conocer a Dios verdaderamente y sentirlo debidamente. Glorificamos a Dios cuando lo experimentamos y cuando lo evidenciamos. Glorificamos a Dios cuando nos disponemos a conocimiento de Él y cuando respondemos externamente con nuestras emociones y presentamos nuestro cuerpo a Él como una adoración espiritual. Y surge la pregunta nuevamente, hermano, llevas 35, 40 minutos predicando y no veo cómo vas a llegar a responder a la pregunta por qué la iglesia debe reunirse corporativamente y adorar a Dios. Bueno, y hasta aquí he terminado mi introducción. Sí, después de 40 minutos he terminado la introducción del sermón. Pero tranquilos, hermanos, que la respuesta no es muy larga, es corta. Pero quería hacer, y es mi objetivo, que ustedes pudieran comprender quién es ese Dios, cuál es su gloria, por qué debes glorificarlo. Porque si nuestra mente no está saturada del conocimiento de Dios y vamos a hablar de la adoración a Dios, lo único que vamos a hacer es una ingeniería humana de la religión. Establecer normas, adecuar comportamientos y no haríamos nada que transformaría verdaderamente a la iglesia de Cristo. Sería una información teológica que no generaría ningún tipo de renovación o cambio en sus corazones y en el mío. Es el conocimiento de Dios lo que nos lleva a nuestro deleite en Dios. Glorificar a Dios tiene que ir de la mano en su conocimiento y en los sentimientos adecuados. Y es ahí que Dios, con nuestros versículos iniciales que leíamos en Efesios y en Colosenses, nos convoca a estar ricos en la palabra de Cristo, que habite abundantemente la palabra de Cristo en nosotros, según en Colosenses 3:16, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con sabiduría, cantando salmos e himnos y canciones espirituales, Colosenses 3:16. El pueblo de Dios se reúne para glorificar a Dios en el conocimiento de la palabra de Cristo, para enseñarse mutuamente con toda sabiduría y para evidenciar ese conocimiento en los cánticos, salmos e himnos y canciones que glorifican a Dios. Es lo mismo que decía Pablo en Efesios capítulo 5, en los versículos 18 y 20, sed llenos del Espíritu, dirigiéndose unos a otros en salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodías al Señor con su corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su propósito, en la obra de Cristo, en el conocimiento revelado de esta obra de Cristo,
es que ustedes y yo somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela la obra de Cristo cuando estamos reunidos. Y es entonces que se evidencia ese conocimiento de Dios, esa gloria de la cual Él es digno, en cantos, salmos e himnos y canciones espirituales. Yo sé que para el mundo incrédulo es difícil poder comprender que nuestro deseo de reunirnos congregacionalmente es para que la palabra de Cristo habite en nosotros. Es para ser iluminados por la plenitud del Espíritu. Es para que el Espíritu nos revele la verdad, la belleza y el valor de Cristo. Es para que de esa forma se despierten afectos sinceros en nuestros corazones, se desborden en canciones hacia Dios y hacia los unos a los otros. El pueblo de Dios se reúne para eso. Yo sé, si tú no conoces a Dios, no podrás comprender por qué el pueblo de Dios desea escuchar la voz de su Redentor. Yo sé que tú piensas que son miles y miles de excusas de unas personas estafadoras que le quieren sacar el dinero a otras inocentes. Yo te hago una pregunta a ti, incrédulo, que no comprendes por qué el pueblo de Dios se reúne. ¿Qué sientes tú si has tenido la oportunidad de viajar a otro país o cuando ves esas noticias, que eso pasa muchas veces, y tú presentas tu pasaporte en el aeropuerto del otro país y dice que eres colombiano y te apartan y te revisan tus maletas de una forma que no revisan a los demás? Te sientes estigmatizado, te sientes ofendido porque por la idiosincrasia de unos pocos el nombre del colombiano ha sido afectado. Nosotros no negamos que hay quienes abusan de la fe de Dios para robar a las personas. Pero nos duele cuando tú pones en la misma rótulo y categoría que el pueblo de Dios quiere volver a reunirse para que los pastores vuelvan otra vez a tomar diezmos y ofrendas para su uso personal. Nosotros deseamos, y apunto aquí como una aplicación para la iglesia, y tú que me escuchas, sea de nuestra congregación local, su palabra es verdad, o sea de otra congregación, y te sientes cómodo desde tu casa y crees que los servicios virtuales pueden reemplazar la comunión del pueblo de Dios para ser edificados en la palabra de Cristo, para ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine en la obra de Cristo, para que eso despierte afecto sincero y se desborde en cánticos, salmos e himnos espirituales, entonados a Dios y entonados los unos a los otros. Entonces no comprendes por qué Dios convoca a su pueblo. Mis hermanos, ustedes y yo nos sentimos alegres cuando podemos ver alguna predicación virtual. Dios ha llenado a su iglesia general, a su iglesia invisible, de grandes maestros que edifican nuestra alma. Pero el plan de Dios también tiene un propósito en su iglesia visible, que es su cuerpo local, y es que Él sea glorificado, es decir, que Él sea experimentado y evidenciado a través del conocimiento de Cristo y a través de los afectos adecuados de ese conocimiento. Y eso solo se experimenta cuando su pueblo se reúne y se congrega. Si en tu corazón no hay tristeza porque no has podido volver a congregarte, evalúa porque es posible que no tengas el deseo de glorificar a Dios. Y si no tienes el deseo de glorificar a Dios, no comprendes qué es la gloria de Dios. Y si es posible que no comprendas qué es la gloria de Dios, no conoces al Dios que se revela en las Escrituras, al gran yo soy. Aunque pronuncies y digas, yo creo en Dios, y no quieras estar congregado, eso evidencia que quizás no creas en ese Dios. Nuestro corazón en este momento debe tener la gran aflicción de no poder glorificar a nuestro Dios en el modo que Él estableció que lo hiciéramos.
Nuestro Dios es el gran yo soy. Conociste lo que eso implica. Conociste lo que es su gloria, que es evidenciar su belleza, su grandeza y su valor. Conociste que glorificarlo es experimentarlo y evidenciarlo. Lo que el mundo le grita, lo que la iglesia le grita al mundo incrédulo cuando se reúne es: Él es digno de toda alabanza y gloria. Ustedes no lo reconocen, pero se lo queremos amorosamente evidenciar. Nosotros no somos un grupo que quiere idear una rebelión civil o política. Nosotros reconocemos quién es nuestro creador y lo creemos que Él es digno y merecedor de toda alabanza. Deseamos postrar nuestro corazón, deseamos entonar usar nuestras gargantas, aún usar nuestras manos y nuestros pies para adorar al Todopoderoso Señor Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre. Oh Dios, ¿cómo empezar esta oración, Señor? Para mí, a nivel personal, es muy sensible cada vez que pienso que no puedo estar en medio de tu pueblo cantando a tu nombre, Dios. Mi corazón se aflige enormemente y extraño mucho estar en medio de tu pueblo cantando y alabando tu glorioso nombre, Dios. Yo amo enseñar tu palabra, Dios, pero no hay un reemplazo a glorificar, a traer gloria a tu nombre en medio de tu pueblo congregado, al ser iluminado por el poder de tu Espíritu a través de la predicación de Cristo y de su palabra, a que mis emociones sean cambiadas y poder experimentar la alabanza y gloria de tu nombre en medio de hermanos que desean lo mismo y atienden esta mañana a esta predicación. Es por eso, oh Dios, que queremos orar, que nos des en tu infinita soberanía y gracia la oportunidad de volver a estar reunidos nuevamente. Queremos glorificar tu nombre. Queremos decir al mundo incrédulo que nosotros no estamos deseosos de hacer rebeliones civiles ni políticas. Nosotros queremos postrarnos con todo nuestro corazón delante de nuestro glorioso Dios. Queremos evidenciarle al mundo que la verdadera felicidad y gozo se encuentra delante de tu presencia. Sí, muchos han abusado de tu fe, oh Dios, pero nosotros no somos culpables de eso. Son sus propios deseos pecaminosos que los hacen ir detrás de esos líderes. Padre, Señor, ten piedad de nosotros y danos la bendición y gloria de participar, de glorificar tu nombre como un pueblo reunido. Amén. Mis hermanos, quiero que terminemos nuevamente cantando: venid glorificar a Dios. Glorificar a Dios. En Cristo Él nos dejó su eterna bendición. En su luz, con ser, sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Que en Cristo gracia nuestra confesión tenemos redención. Su plan se cumplirá. Te daré
gracia abundante de amor, te daremos gloria, eres el Salvador. Glorificados, creyentes del Señor, Jesús mío, Jesús, Subiremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Danos la gloria, tu gracia, bondad. Te daremos. Queridos hermanos, sea nuestra oración, como cantamos, nos reuniremos pronto a alabar a nuestro trino Dios, para darle la gloria por su gracia, por su bondad y por su amor, para darle la gloria porque Él es nuestro Salvador. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo con todos mis afectos y de mi familia también. Y Dios en su infinita gracia me dé la bendición de poder compartir nuevamente lo más pronto con ustedes, glorificando a nuestro Salvador. Buen día. Hasta luego.